Hola a todos, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez un vídeo que de verdad me hace muchísima ilusión porque es un diccionario súper amplio, espero que no dure mucho el vídeo, por favor, de palabras SEO, es decir, va a ser un diccionario explicando algunas palabras, la jerga que nosotros utilizamos, que todos los SEOs estamos utilizando, ¿vale? Las palabras que utilizamos al hablar con nuestros redactores o con otra gente de este mundillo, pero no solo va a ser un diccionario, sino que en cada vez que explique una palabra, voy a dar algunos tips, algunos consejos para desarrollar esa palabra que os voy a explicar correctamente en vuestra página web. Por lo que va a ser un vídeo que va a aportar muchísimo valor y que estoy seguro que aunque veáis cosas muy simples, vais a poder sacar muchos consejos que no sabíais y que de verdad os va a ayudar para aplicar en todas vuestras páginas web. Antes de nada, sí que os voy a pedir, por favor, que si encontráis alguna palabra que no sabíais o os ha aportado ese conocimiento que no sabíais sobre estas palabras porque estáis empezando en este mundillo, que dejéis un buen like y que suscribáis dando clic al botón de aquí abajo, porque de verdad que se agradece un montón. Ahora sí, vamos a empezar con todas las palabras. La primera palabra es dominio, ¿vale? Es una palabra que todo el mundo yo creo que conoce a día de hoy y básicamente, para el que no sepa lo que es, son las palabras que ponemos arriba de nuestro nombre, es decir, www.unnombre.com.net, .org, y todas estas que acabo de nombrar son dominios globales, ¿vale? Esto es importante porque existen los dominios globales y los dominios estacionales como .eu de Europa, .es de España, .co de Colombia, aunque hay algunos que se han estipulado también a nivel global, ¿vale? También es importante saber lo que es un dominio EMD, que significa Exact Match Domain, y básicamente es poner nuestra keyword, nuestra palabra clave principal, nuestro nombre que queremos en el dominio. Es decir, si estamos en una web de zapatos, luego lo explicaremos todo esto más adelante, pues el dominio nuestro será www.zapatos.net, ¿vale? Headers, cabeceras, títulos, H1, H2, H3, como queráis llamarlos, son los títulos que nosotros vamos a poner en nuestros artículos de nuestra página web. Es decir, en cada página vamos a poder organizar todos estos H1, H2 y H3 a nuestra manera, y esto es muy importante para tener una buena estructura SEO. Vamos a poneros un ejemplo para que podáis verlo. El H1 siempre suele ser la palabra por la que queremos posicionarlos, ¿vale? En este caso es una web que estoy explicando en este canal de tu fonendoscopio, y el H1 será fonendoscopios de doble cabeza, ¿vale? El H2, como podéis comprobar, son variantes de ese H1 para darle también valor a ese H1 y saber y explicarle a Google de qué nosotros estamos hablando, pero sobre todo para darle varianza a ese H1. Esto es muy importante, por ejemplo, en este caso, en comprar un estetoscopio de doble cabeza. Y los H3s normalmente se utiliza para describir productos dentro de ese H2 o para aportar algo más a ese H2, ¿vale? Digamos que es como una escalerita de H1, es el top, el título principal, H2 aporta al H3, al H1, H3 aporta al H2 pero también al H1, y es, digamos, esa estructura SEO que todas las páginas tienen que tener esa buena estructura para que Google diga, hostia, esta web trata de esto, voy a posicionarla para esto, ¿vale? También tenéis que saber que existen H4, H5, H6, H7 y todo eso, pero normalmente no se utiliza mucho, ¿vale? ¿Podéis utilizarlo? Sí, podéis utilizarlo, no pasa nada, pero que sepáis que los H1, H2, H3 y podríamos decir incluso hasta H4 tienen que estar muy bien estructurados en nuestra página web para darle indicios a Google de que nuestra web está correctamente estructurada. Y ahora sí que sí, pasamos a la siguiente palabra. La URL. Creo que la URL todo el mundo sabemos lo que es lo que hay aquí en la parte de arriba al entrar a una página web. Es muy importante no añadir fechas a la URL, por ejemplo, ¿vale? Yo lo vería como algo malo que esté la fecha. Por ejemplo, hay muchas webs que se organizan como barra 2020 barra, pero claro, si cuando sea el año 2025, ¿ahí qué va a pasar? Pues que vas a seguir en tu URL 2020, y eso ya no solo para el usuario, sino a Google le estás dando indicios de que algo ahí no hay muy bien. Luego también hay otras personas que ponen category, product, todo esto. Yo tampoco lo veo guay, también evidentemente depende mucho de la página web, del tipo de página web que estés haciendo, y con la URL se pueden hacer muchos juegos, ¿vale? Por ejemplo, una URL podría ser www.perros.com y se podría hacer un artículo que sea barra como guión ladran, por ejemplo, ¿vale? Entonces digamos que toda la URL quedaría perros como ladran, ¿vale? ¿Me entendéis un poquito este juego? Otra web muy famosa era la web de definición.d, ¿vale?
que es definición.de/casa. Entonces digamos que en la URL está todo, ¿no? Definición de casa. Y con este tipo de URLs se pueden hacer muchísimos juegos. Evidentemente tú puedes hacer una web de definición.es, que sea definición.es/casa, sin ningún problema, y posicionarte para las mismas keywords que definición.de/casa, ¿vale? Pero yo os estoy dando ideas para que podáis jugar también con la URL, que a veces es muy importante. Sitemap. Un sitemap básicamente es un archivo XML donde podemos observar todas las URL de tu web. ¿Para qué es útil un sitemap? Un sitemap es útil para que cuando el crawl de Google, cuando el robot de Google pase a rastrear todas tus páginas, pueda localizarlas y puedas indexártelas. ¿Cómo se hace esto? Cogiendo el sitemap y enviándolo al Google Search Console. Para las webs que están hechas en WordPress está el plugin de Yoast SEO, ¿vale? Y simplemente tenemos que irnos aquí abajo a General, a Características, y aquí en el apartado de mapas del sitio podemos ver el mapa del XML dándole a la interrogación, ¿vale? Si le damos aquí, nos llevará a esta URL y aquí es donde tenemos los dos sitemaps, tanto el page, que lo explicaremos ahora, como el post. Simplemente añadiendo estos dos sitemaps en nuestro Search Console, ya Google tendrá en cuenta todas las URLs de nuestro blog para indexarlas. Post o entradas y páginas. Estos son los dos tipos que tenemos en WordPress para nosotros poder escribir contenido en nuestra página web. Las entradas normalmente se utilizan para blog, ¿vale? Para artículos tipo blog. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo encontrar esto en Google? Para ese tipo de cosas. Y las páginas son para, por ejemplo, cuando en mi caso de fonendoscopio es para coincidir con una marca. Por ejemplo, si quieres hacer una URL de una marca que es Litman, pues haces fonendoscopios Litman, ¿vale? Y esto lo haríamos como una página. Evidentemente, estos son consejos, ¿vale? Pero no importa en absoluto. Las dos son exactamente igual de difícil o fácil de posicionar, así que no ocurre absolutamente nada si hacemos una u otra. Pero normalmente las entradas sirven para blog, para explicar cosas, artículos tipo blog, y las páginas son, por ejemplo, para escribir categorías o para la home, por ejemplo, que también sería una página. Pero, como ya hemos dicho, no hay ninguna distinción entre ninguna de las dos. TSA o web de afiliación. Esto es una palabra que se inventó Romo Alfons y significa Turbo SEO Affiliate, es decir, una web que puedes hacer bastante rápido, ¿vale? De un micro nicho, que básicamente consiste en monetizar la página web con afiliación. Evidentemente la afiliación más popular es la de Amazon, la que todos conocemos, pero también existen otras como distintas marcas, incluso Awin es una página web donde puedes hacer afiliados de un montón de marcas, Nike, Adidas incluso. Y evidentemente no tiene que ser únicamente de Amazon, ¿vale? Simplemente sería una web de afiliación. TSR o review de un producto. Esto es otra palabra que se inventó Romo Alfons, pero TSR viene a ser una review, es decir, un producto que nosotros escogeremos para poder posicionarlo en Google. Por ejemplo, en mi caso hay un fonendoscopio que es fonendoscopio Litman Classic 1. Y Classic 2 y Classic 3. Pues este tipo de reviews las haríamos con una página o una entrada hablando todo sobre este producto en concreto, es decir, una página, una URL única hablando de un solo producto en concreto. ¿Por qué es bueno esto en el SEO? Porque es muy fácil de posicionar. Evidentemente, personas que buscan fonendoscopio Litman Classic 3 va a ser muchísimo menos personas que busquen fonendoscopios Litman únicamente. Pero ¿qué pasa? Lo bueno de estas TSR o páginas de review es que convierte muy bien, porque en esa página nosotros explicaremos las ventajas, las desventajas, por qué comprarlo, por qué no, y al final le estamos dando al usuario más seguridad a la hora de comprar ese producto, por lo que convierten muy bien. Las palabras clave o keyword. Esto evidentemente sabréis ya lo que es, lo habréis mirado muchísimo en YouTube sobre todo, y básicamente son el texto que nosotros estamos posicionando en Google. Es decir, cuando tú buscas zapatillas, pues zapatillas sería una palabra clave, ¿vale? Zapatillas Nike también sería una keyword o una palabra clave. Básicamente es lo que está buscando la gente en Google, ¿vale? ¿Y por qué es muy importante esto? Las keywords o las palabras clave es lo que nos está diciendo Google que la gente está buscando, por lo que son cosas que nosotros tenemos que crear en nuestra página web. Luego tenemos las palabras clave long tail o palabras clave de cola larga o keywords de cola larga, y básicamente son palabras, como bien dice la misma palabra, valga la redundancia, son palabras clave largas. Es decir, por ejemplo, zapatillas Nike Air Max Jordan 270, por ejemplo, ¿vale? Me lo acabo de inventar, no sé si existe ese zapato, pero para que veáis un ejemplo. Estas palabras clave de cola larga,
podemos utilizarlas para bien para crear nuestro post o una TSR, como hemos hablado antes, o para incluirlas en nuestro texto de zapatillas Nike, por ejemplo, porque nos va a ayudar a darle varianza a todo el texto de la página web. ¿Cómo haremos esto? Con el Keyword Research. Un Keyword Research no es más que otra cosa que un estudio de palabras clave o keywords. Un estudio que nosotros haremos en nuestra página web para sacar las categorías. Por ejemplo, si estamos haciendo una web de zapatos, pues tendremos que hacer páginas de Nike, de Adidas, de Fila. Y además también tendremos que ver qué palabras incluimos en zapatillas Nike, por ejemplo, es decir, baratas, precios, Air Max, Jordan, todo este tipo de palabras nosotros lo haremos en nuestro Keyword Research. En este canal miraremos próximamente cómo hacer un Keyword Research perfecto, ¿vale? De hecho tenéis un vídeo de las 5 mejores páginas para encontrar palabras clave, como os estoy comentando ahora. Os lo dejaré por aquí o por aquí, no sé dónde, porque la verdad no lo sé. Pero ahí lo tenéis y la verdad es que es un vídeo muy útil, que se está posicionando muy bien y que doy 5 páginas para encontrar las palabras clave. Así que si queréis echar un vistazo, ahí lo tenéis. Keyword Stuffing. Esto es algo que se utilizaba antes y que funcionaba muy bien. Os hablo de hace más de 5 años, ¿vale? Y era que si tú incluías la palabra clave mucho en el texto de tu página, conseguías posicionar esa página. Es decir, esto lo veréis muchísimo en cerrajeros, por ejemplo, cerrajero Madrid, 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 Madrid. Cuando buscas algo así, hay un montón de palabras clave de la palabra clave en Madrid, cerrajeros Madrid, en la propia página. Es decir, que se repite a lo mejor 40 o 50 veces. Esto antes era muy bueno y conseguías posicionarte para la palabra clave cerrajeros Madrid, ¿vale? Pero hoy en día es algo que Google penaliza. Entonces es algo que nosotros no debemos hacer en nuestra página web. Es mejor darle varianza haciendo un buen Keyword Research, dando varianza a esas palabras clave principales, por así decirlo, que meter las palabras clave directamente ahí a piñón en nuestro texto, ¿vale? De hecho, es perjudicable en Google y es muy importante que lo tengáis en cuenta. La autoridad de un sitio. Cuando nosotros nos referimos a autoridad de un sitio, es algunas métricas que está utilizando a páginas como Ahrefs o Moz para nosotros darnos una idea de si esa página es importante de cara a Google o no lo es. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Facebook tiene una autoridad de 98 en las métricas de Moz y Ahrefs, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. Pero básicamente tenéis que quedaros con que la autoridad de un sitio es algunos parámetros que miran X páginas, como los backlinks, que tengan buen contenido, que estén bien posicionadas, y todo este conjunto al final le da una métrica, un número del 0 al 100, dependiendo de la página que sea, evidentemente, y nos dice la puntuación de autoridad de ese sitio. Luego hablaremos mucho más en profundidad de esto. El link juice. ¿Qué es el link juice? El link juice es la transmisión de autoridad de un sitio a otro. Es decir, por ejemplo, si en una página con mucha autoridad nos referencia a nosotros, ese link juice es la autoridad que se nos pasa de ese sitio en concreto al nuestro, ¿vale? Es importante que sepáis esto, simplemente que el link juice es la transmisión de autoridad de un sitio a otro. Interlinking o enlazado interno. Esto es el enlazado que nosotros haremos dentro de nuestra web. Es decir, con todas las URLs que nosotros tenemos en nuestra propia web. Nada de webs externas, sino entre nosotros, por ejemplo, en Fonendoscopio, si nosotros nos vamos a una página, podemos ver que aquí al final, por ejemplo, hay un enlazado, ¿vale? Que ya puede estar en texto desde aquí, ¿vale? O sea, con un enlace con texto o simplemente con algunas imágenes como tengo yo aquí, por ejemplo. Y esto no se hace de cualquier forma, esto se hace porque en SEO es importante que el interlinking interno sea correcto. Más adelante hablaremos del interlinking y de los tipos que hay en otro vídeo, pero que sepáis que existen muchos tipos de interlinking interno y es importante saber cuál aplicar a una página web y cuál aplicar a otra. Anchor text o texto ancla. El anchor text o texto ancla es el texto que nos lleva a un enlace en concreto. Es decir, para que lo veáis muchísimo más claro, aquí tenemos el anchor text Fonendoscopios Litman, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el texto que está referenciando a esa web en concreto, a esa URL, ¿vale? Únicamente Fonendoscopio Litman sería el texto ancla o anchor text, ¿vale? Los enlaces. Es importante que sepáis que existen dos tipos de enlaces, los enlaces follow y los enlaces no follow. Los follow son los que transmiten el link juice, que hemos hablado antes, ¿vale? Los que transmiten la autoridad de un sitio a otro. Son los importantes que nosotros queremos recibir en nuestra página web. Y los no follow cada vez son menos importantes para Google y son los que no transmiten nada de autoridad de un sitio a otro. Por lo que si nosotros queremos que de un sitio con mucha autoridad se nos transmita esa autoridad a nosotros, ese link juice, es importante que el enlace sea follow, ¿vale? Evidentemente, solo tener enlaces follow en una web es un poco raro,
de hecho es muy sospechoso de cara a Google. Por eso es importante que siempre haya también enlaces nofollow, ¿vale? Luego veremos también la distinción entre estas dos y el equilibrio que tiene que tener, pero para que sepáis que existen dos tipos de enlaces, los follow y los nofollow. Backlinks, link building o enlaces externos, como queráis llamarlo, ¿vale? Son los enlaces que de otra página externa a nuestro dominio, a nuestras URLs, se nos está referenciando a nosotros, ¿vale? Como hemos hablado justo antes. Esos enlaces que se nos referencian a nosotros, si son follow, nos transmitirán esa autoridad, por lo que son enlaces potentes y hoy por hoy es una clave para el posicionamiento en Google, ¿vale? Esos enlaces entrantes hacen aumentar la autoridad del sitio, que también hemos comentado antes. Y es importante que sepáis que existen dos tipos, los baratos o gratis, que son básicamente los que tú mismo puedes ir a una web y dejar un comentario y referenciar a tu página web, o crearte un perfil en alguna página web y añadir tu enlace hacia tu web. Será un enlace follow, ¿vale? Y los de pago, que son cuando tú contratas un enlace a una empresa, por ejemplo PubliSwitch, contratas un post patrocinado de una página web hacia la tuya, escribiendo sobre lo que tú quieras. Ese post evidentemente es de pago y son enlaces de pago, ¿vale? Pero que sepáis que existen. DA y PA. DA es el Domain Authority, y el PA es el Page Authority. Estas dos métricas son métricas que ha creado Moz, la página web Moz, ¿vale? Y el DA se utiliza para medir la autoridad del sitio y el Page Authority se utiliza para medir la autoridad de una sola página o de una URL en concreto. Estas métricas se utilizan básicamente de orientación, ¿vale? Y es muy importante esto, orientación. No es algo que tengamos que tener en cuenta al 100%, porque son métricas que ha creado Moz, que miran X parámetros, ya sea los backlinks, el contenido del sitio, el interlinking que tiene, todo eso, y al final te da una puntuación de 0 a 100, como hemos hablado antes, ¿vale? Pero son métricas que se pueden falsear, ¿vale? Hay técnicas que se utilizan, que no voy a hablar en este vídeo, que se puede falsear estas métricas de Moz, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos como referencia, pero no como valor absoluto. Luego tenemos el DR, que es el Domain Rating, que es lo mismo que el DA y el PA de Moz, pero de Ahrefs, ¿vale? Que es una página para una herramienta SEO que muchos de los SEOs utilizamos. Y es lo mismo, ¿vale? Es una métrica, un valor de 0 a 100 para decir la autoridad de un sitio. Lo mismo que antes, es un valor orientativo y se utiliza para orientarnos porque es falseable también. Así que hay que tener cuidado cuando vemos una web de mucho DR porque podemos pensar que esa web ha sido modificada para aumentar esa métrica que ha creado Ahrefs. Y bueno, chavales, me he dado cuenta haciendo el vídeo que este vídeo va a quedar muy largo, así que si os ha servido, estas palabras han sido bastante sencillitas. Creo que os he dado algunos tips que os pueden venir súper bien. Pero me ha quedado muy largo y lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? El siguiente va a ser muchísimo mejor, así que si os ha gustado, dejad un buen like. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, que será la parte 2 de este diccionario, y os puedo asegurar que va a ser muchísimo mejor. Nos vemos, chavales, adiós.